La infancia es la etapa de desarrollo más importante de todos los seres humanos. Y dentro de la infancia se define quiénes vamos a ser cuando seamos adultos, nuestra personalidad, cómo somos, quiénes somos. Y los adultos que están alrededor de nosotros, con quienes convivimos, con quienes compartimos, juegan un rol crucial dentro de nuestro desarrollo como seres humanos y en nuestra adultez. Hoy, mi mamá y yo vamos a platicarles acerca de la infancia, de nuestra infancia, cómo fue mi infancia, cómo fue su infancia y acompáñanos hoy. Mi nombre es Junuen. Y yo, Roxana. Y juntas somos Soñadoras Podcast. Gracias por estar aquí. Hola, Rox. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, yo me crié con 6 hombres y yo única mujer. Y su juego nada más era de puros hombres. No me permiten jugar con la muñeca. Yo me acuerdo que la única que jugó con muñeca era mi mamá. De ahí entonces es donde vienes el aprendizaje de ser una mamá sádica. ¿Qué sádica? Ya te dije que sádica no soy. En el capítulo anterior estuvimos platicando acerca de lo que es ser una mamá sádica. Mi mamá fue una mujer y una mamá súper, o sea, fue una mamá súper juguetona, sí sádica. La verdad es que tus juegos sí eran sádicos de asustarnos, de... Pero no es sadismo. Sadismo en la connotación de que tú disfrutabas haciéndonos sufrir. Eso es sadismo. El miércoles sadismo era visto como malo, porque ya no. No, o simplemente es saber darle una connotación a lo que era, pero al final los juegos que tú tenías con nosotros eran sumamente rudos, o sea. Sí, eran rudos, sí. Pero hay que comprender que yo nada más me crié con puros hombres. Claro. ¿Cómo eran tus juegos? Pues nada más como ellos querían que jugar o a los caritos o de colgarme o boxeo o cualquier cosa. Eran juegos de puros hombres. ¿Y nunca invitabas amiguitas a jugar a la casa? ¿No era algo no, que hacías? Yo no era muy amiguera tampoco. Y fíjate, y tú será por eso que me crié con puros hombres, sí. ¿Quién sabe? Y de adulta tampoco, o sea, hubo una época en tu vida cuando vivimos en Venezuela que sí tuviste un back de amigas muy grande, pero aquí en México fue diferente, o sea, no eres una mujer de tener muchas amigas. Yo tampoco no soy de muchas amigas. La verdad tampoco no. Y mi infancia yo siempre digo que fue una niña de libre pastoreo. Libre pastoreo. Nosotros, yo nací en México, pero me crié en Venezuela y donde crecimos, vivimos alrededor de 10 años en un rancho, donde los únicos niños pues eran mi hermano mayor y yo, luego nació mi hermano el más chiquito 8 años después, le tocó muy poquito vivir en ese rancho, pero pues los juegos que teníamos Agustín y yo eran pues, o sea, éramos silvestres, hacíamos lo que queríamos. Que fuera ganado. Tal cual como ganado. Uf, si ya les contaba las historias de cómo nos desparasitabas, todo eso. O sea, imagínense ustedes que mi mamá nos desparasitaba. Con las pastillas de las vacas. Bueno, mi mamá es veterinaria. Mi mamá es veterinaria. Entonces llegaban las pastillas de desparasitación de las vacas. Son unas pastillas, bueno, yo las veía así de grandes, no sé, porque estaba chiquita, pero no eran tan grandes. Yo las veía una cosa así. Y entonces mi mamá dice, les toca desparasitación. ¿Y qué es eso? La pastillota de la vaca. Mi mamá la partía en cuatro, ¿no? Yo las veía grandes, o sea, pues yo estaba chiquita, que tendría unos 6 años, y entonces yo veía ese pastillón, no sé cómo sea tan grande. Yo se la daba por lo menos lo que ustedes pesaron. Exacto, o sea, pero así no, o sea, nos inyectaba cual vacas, o sea, nos daban la desparasitación. Es más, cuando Agustín se cayó y se rompió aquí, ni siquiera, y que lo cosiste, tú
siendo veterinaria, ni siquiera le pusiste un sedante, o sea, tú así como, ahí va, entonces, ¿cómo no vamos a ser niños de libre pastoreo? Sí. Cuando te acabas de caer con venas adormecido esa parte. Ah, bueno, ese es el principio de la racionalidad de mi mamá, entonces dice que no, ni era sádica ni... Pero sí, o sea, yo digo que yo fui una niña de libre pastoreo que estuvo libre, por eso hoy yo amo y disfruto tanto mi libertad y mi espacio. No soy de tener como muchísimas amigas, me la llevo muy bien con los hombres, o sea, la verdad yo es también, que sí, llévame mejor con los hombres. Claro, o sea, y el niño con el que crecí, jugué, hice miles de travesuras y demás, pues fue mi hermano. Entonces, en esta libertad, yo sí recuerdo 3 juegos de nuestra infancia que definieron muchísimo quiénes, yo creo que somos hoy, o sea, los recuerdo con mucho cariño. Uno es, como crecimos en este rancho, estaba bastante alejado de la civilización y no alcanzaba a llegar la luz de sí, era muy cara la luz de la gente. Entonces tenía que ver planta. Sí, había planta eléctrica y esta planta eléctrica a veces se descomponía. Entonces mi mamá un poquito para en lo que nos dormíamos, o estábamos aburridos y no sabíamos qué hacer, uno de los juegos que mi mamá tenía con nosotros era jugar basta, o sea, era tal cual las velitas, saqué la libreta, ese es otro, pero el primero yo diría en la lista es basta, era y aparte era un juego de pensar, yo soy una mujer muy analítica, me gusta observar, me gusta pensar, me gusta la competencia, y uno de los juegos que tú tenías con nosotros era basta, que era piensa, y luego la competencia de ver quién termina más rápido, quién termina más rápido de contestar el animal, cosa, todo eso, ¿no? No sé si jugaron, pero era de nombre, animal, color, cosa, fruta, objeto, ¿no? Y era basta. Y hoy, pues, soy mucho así, o sea, en esta parte de la competencia, en esta parte de pensar rápido, encontrar rápido soluciones. Entonces, para mí eso es uno de los juegos que fueron súper vitales en el desarrollo de yo como adulta, porque nos hacías pensar, nos hacías competir, nos hacías salir de esta zona de confort, a no aburrirnos, a interactuar y nos hacías trampa. Y entonces, la verdad es que sí, además de sádica, que no pues fui sádica. Fuiste una mamá que nos hacía mucho, o sea, eras muy juguetona, nos hacía reír mucho, o sea, yo recuerdo mucho eso. Eso es como a mí uno de los juegos muy pilares. ¿Tú recuerdas uno así que hoy te defina como adulta? ¿Tienes ahorita en mente? No. No tienes ahorita lo piensas. Otro que yo recuerdo así también muchísimo era de ella sádica, que nos asustaba mucho. O sea, vivíamos en un rancho y yo soy muy entrona y no le temo a nada, pero hay 2 cosas en la vida que me ponen mal, o 2 animales, o más bien 2 especies, porque no es, que me ponen mal, que son los sapos y las ranas. O sea, bueno, de chiquita, ahorita... Y yo como disfrutaba. Sí, o sea, cuenta qué hacías. O sea, ella, mientras yo me estaba bañando, mi mamá, si encontraba alguna ranita por ahí alrededor, me la tiraba mientras me bañaba. Y si no encontraba, como que mojabas un papel o algo así para que en cuanto te bañara, o sea, sentía yo en la espalda que me caía y era gritar y mi mamá nada más soltaba la carcajada y bueno, ya dice que no era sádica, pero era algo que hacías y te reías y jajaja y todo eso, ¿no? La otra era, de repente iban los fines de semana nuestros amiguitos y mi mamá algo que hacía era, nos contaba, se ponían mi mamá tenía un grupo de amigas, o tiene un grupo de amigas muy grande, todas divorciadas excepto 2, que eran las únicas casadas, y eran como 10, mis tías, yo les digo tías, son como 10. Y
y todas con sus hijos, y de repente iban los fines de semana, y entonces hacíamos fogata, y nos empezaban a contar historias de terror entre todas, porque todas también bien sádicas, no solamente tú. Nos empezaban a contar de terror, y mamá de repente se desaparecía. O sea, Era mi modo era como, de nos entretenían así, era la fogata, los bombones, todo eso, ¿no? Toda esa experiencia. Pero mi mamá de repente desaparecía, y de repente por allá aparecía una loca caminando con unas botas, una sábana blanca, una sábana blanca y un sombrero, o sea, cual Llorona así, y gritando, ¡ah, mis hijos! O sea, todos teníamos entre 7, 8, o sea, 9 años más o menos por ahí. Yo creo que el máximo tenía como 10, 11 años. Bueno, la corredera, la lloradera, y ellas todas así cagadas de risa. O sea, era cagadas de risa, no había ninguna que se enojara, que dijera, ah, Roxana, ¿por qué haces eso? No, todas se cagaban de risa. Es que todas eran sádicas, todas eran sádicas. O sea, les encantaba el broma, sí, o sea, el divertirnos, el reírnos, el jugar, o sea, ese era uno de los juegos que era, mi mamá sola ella se las ingeniaba para podernos asustar, y si estábamos solos, y si estábamos entre amigos, y si iban amigos a visitarnos, también te las ingeniabas para podernos asustar. Y no crean que siempre hacía como que, no hacías la misma, o sea, no hacía el mismo show siempre. O sea, siempre sacaba algo diferente, pero tengo muy presentes, o sea, siempre se disfrazaba de forma diferente para asustarnos cuando había esos momentos, pero tengo muy presente ese de La Llorona porque, o sea, era todo oscuro, todo totalmente oscuro, nada más la luz de las estrellas, lo que era espectacular, que hoy lo recuerdo como la luz de las estrellas y la luna, y de repente ver una loca caminando así, gritando y toda pintarreja. Bueno, o sea, era una locura, y todos cagados de risa, y los que lloraban, y jaja. Y ya después de ahí, todo el mundo ya se iba a dormir. Era como que ya el show se acabó y ya todo el mundo se iba a dormir, ¿no? Esa es para que siguiera lo de los adultos. Ah, sí, es cierto, o sea, era la forma en la cual váyanse a dormir para nosotras poder seguir acá tranquilamente platicando, ¿no? Echando nuestra cervecita o lo que sea, pero era la forma en la cual, pues sí, nos mandaban a dormir todos traumatizados. Pero no era sádica. Y la otra que le recuerdo también con vicioso, como los 3 juegos que recuerdo claramente. Al día siguiente o ese mismo día que llegaban, jugábamos kicking ball. Para los que no saben qué es kicking ball, es como una especie de una fusión entre béisbol y fútbol. O sea, porque en lugar de pegarle a la pelota con un bat, es pateándolo, pero las bases son las mismas y así. Y esa también la recuerdo mucho porque era nosotros, o sea, todos los niños contra las mamás. Entonces nos hacían trampa, nos empujaban, hay unas que se enojaban y lloraban y se iban, y entonces todo también, o sea, esta parte de la competencia, esta parte de aprender a perder, esta parte de cosas que suceden en la vida pues que sí te pasan, ¿no? Puede haber alguien que te haga trampa y que no sea justo y todo lo demás, o sea, ustedes no lo saben, pero claro que forjaron y formaron pues los adultos que hoy somos de resolutivos, de hacer, o sea, cada quien es su experiencia, pero para mí esa era me divertí un montón, o sea, y ustedes también, algo bien bonito era que ustedes también se divertían mucho y se cagan de risa y estaban ahí, o sea, era como, pues sí, a mí me gustaba mucho, o sea, sí, verlas reírse, verlas gozarlo, y sí, esta parte del juego, porque interactuamos mucho, o sea, yo esos 3 juegos los recuerdo como mucho en mi memoria, con mucho amor, porque aparte de formar la mujer o esta estructura mental, o el pensamiento crítico, todo lo demás, o sea, pues sí, esta parte del juego y esta comunicación y esta conexión entre mamás e hijos, porque no estaban los papás, y los papás que estaban por allá tomándose la cervecita, no sé qué, pero eran las mamás, o sea, las mujeres eran las que estaban ahí como, pues muy entretenidas con nosotros, y eso es un recuerdo que lo tengo muy presente, ¿no? ¿Tú tienes algún recuerdo así dentro de tu infancia que
que diga. No, hay que como éramos muchos, Ujú. mamá casi no tenía tiempo, éramos 7 Ujú. y los juegos nada más eran entre nosotros, pero me acuerdo una vez que jugamos a vaqueros indios y yo era la vaquera y me atraparon y me amarraron, casi me queman, de De verdad, verdad. porque pues era heredor periódicos y decía, nada más de mi tirita, pero si lo prendieron y llegó mi mamá y en vez de regañarlos a ellos, me regañó a mí. Porque te estaban incendiando, hacían juegos pues Muy muy rudos, muy brusco. bruscos. Ujú. Pues mira, o sea, creciste siendo una adulta con juegos muy bruscos también. O sea, al final te formaste así. ¿Sí? Y tu carrera siendo veterinaria y estando Veterinario. entre hombres, y porque en tu tiempo decías que nada más en la carrera eran Éramos 3. 3 mujeres, y pues sí, esta rudeza y demás forjó también tu carácter. Sí. Tú como mamá, ¿cómo te defines como mamá? Siempre lo dejé ser Ujú. y que ustedes escogieran lo que ustedes querían. Ujú. Sí, yo recuerdo que mi mamá nos metía a todo, estábamos, estuve en teatro, estuve en danza, estuve en la banda de música de guerra, pero estuve también en la orquesta sinfónica, pero estuve en artes para pintar, o sea, sí nos dejaste, o sea, en infinidad de actividades. En ese momento tú no trabajabas, o sea, Estuvieron en estabas natación, en natación, tú estabas abocada 100% a ser ahogados de mamá. Ya que después nosotros crecimos y que ya estábamos en la universidad, fue cuando fue hiciste cuando tu empecé, veterinaria, o sí. sea, hiciste tu corte de mamá, como que dijiste, ya está aquí Ya, y ya ahora me enfoco en ya mí. le di la base, entonces me toca a mí. ¿Y cómo fue ese cambio para ti? Después de haber dicho, mi nido ya está aquí, mi nido, o sea, yo ya hice como mi rol de mamá y ahora me toca a mí enfocarme en mi carrera, en mi negocio, en crear, porque tenías que como 40 años cuando iniciaste Más o menos. tu negocio muy exitoso, que hiciste tu clínica veterinaria y que te iba súper bien. Pero fue así, o sea, ya como que cerraste la llave de mamá o apagaste ese switch de yo ya está aquí y decidiste Bueno, hacerlo. sigue siendo mamá, pero ya después me dediqué más a mi carrera, pero seguir siendo No, claro. mamá. Nunca comieron en la calle, siempre en la casa. Ah, no, claro. Siempre has sido una mujer, incluso con tu discapacidad o con tu capacidad ahora diferente, llegas a la casa de cualquiera de nosotros tres y estás barriendo, estás trapeando, estás lavando los platos, no cocinas ¿Cómo porque la no hago? puedes, No sé. pero con tus capacidades nuevas que tienes y tu forma de acostumbrarte a tu nueva vida, hoy sigues siendo una mamá súper súper mega activa. ¿Te costó llegar ahí? Es algo que claro que te costó llegar ahí y nos costó como familia, y ha sido un trabajo mental que iremos platicando mucho, pero, pero yo tengo una mamá súper activa siempre, o sea, es un gran ejemplo para mí de decir, buscar siempre el como sí, esto sí se puede hacer, esto está, bla, bla, bla. Y también pasó Sí, con mi abuela. nunca me he puesto a decir que no, siempre Siempre. para adelante. Y mi abuela también, o sea, mi abuela, un poco También su ella, sí. historia fue mamá, y ya después de ahí empezó a trabajar y no paró Ya, hasta los 82 sí, años ya que estamos más ya que grandes. estaban grandes. Entonces, ese ejemplo del linaje, ese ejemplo de lo que vemos en la casa definitivamente nos construye y nos va preparando para el adulto que vamos siendo. O sea, los juegos, las palabras, lo que observamos, las acciones, pues por supuesto que van definiendo quiénes somos y el futuro ¿Quiénes son? quiénes somos. O sea, sí, al final sí. O sea, mi abuela dejó o sea, igual al nido
los mandaron a estudiar fuera y ella fue cuando empezó a trabajar, ¿no? O sea, empezó Sí, a trabajar en la sociedad y trabajó no, como 40 pero años. empezó yo, nosotros todavía nos estamos ahí Todavía con estaban ellos, en casa. pero ya estamos grandes. Sí, o sea, ya no había ningún bebé, pues, o sea, el No, más ya chiquito no. era mi tío Yuri, pero tendría que como unos 10 años, yo creo. No, yo creo que más, Ujú. 12, algo Más o así, menos, sí. pero ya se defendía Sí. O sea, igual, o sea, tú seguiste ese patrón, igual. decidiste criar, enfocarte a ser mamá Y y que seguir para mí avanzando. eso era muy importante ser mamá. Después de dedicarme en mi carrera, nunca lo vi como algo que no fuera. Me costó mucho ser lo que soy ahora. ¿Por qué te gustaba ser mamá? ¿Por qué para ti era importante ser mamá? Yo creo que me gustaba ser importante para otra persona, no mejor para eso. Okay, sentirte, Importante ok, como este y reconocimiento necesaria. necesario. Ok, o sea que como hijos te necesitábamos. Así Y es. ya cuando crecimos sentiste que ya no te necesitamos, o sea que ya no te No, necesitábamos. claro que sí sentí que me necesitaban, pero ustedes era diferente, ya estaban grandes, ya tenían base, Ok. O sea, ya sentiste que te necesitábamos, pero que ya no no éramos tan tanto, indispensables. así es. Ya no, tú no eras tan indispensable que nosotros Es, podíamos resolver. es que la parte de la adolescencia para mí es muy importante para que ustedes construyeran solo ese carácter. Ya mamá no es indispensable cuando eres adolescente Bueno, es que tú también te fuiste a estudiar al exterior a los 17 años. a los 18. 18. Y esa edad, o sea, ahí te soltaron, o sea, tú literal volaste y aprendiste a estar sola, a resolver sola, o sea, estaban sí mis tíos, pero aprendiste a estudiar, a hacer y resolver todo lo que tenías que hacer sola, ¿no? Sola, Entonces, ¿sí? eh, me imagino que tú dijiste esto también, quiero que lo vean mis hijos, o sea, Así no es, estar detrás de de ustedes. yo lo hago, sí, así es. Oye, y en los 5, si hablamos de los 5 lenguajes del amor, tú no eras o no has sido, y es algo que de los 5 lenguajes del amor, hablando un poquito cuáles son, hay personas que aman o dan amor haciendo actos de servicio, hay personas que dan amor regalando, o sea, una persona que se acerca y pues sí, es de regalos. Otra persona es de palabras que te dice cosas y demás, cosas bonitas o cosas que te hagan sentir bien. Otro acto de amor es los que apapachan, los que están, los que abrazan. Y el otro acto de amor son el tiempo de calidad, o sea, las personas que comparten tiempo contigo. Tú como mamá, ¿qué consideras? Yo lo tengo bien establecido qué tipo de mamá, cómo formas o cómo tú das amor, que me costó entenderlo de cierta manera y no. O sea, yo creo que también me acostumbré a eso. Pero yo soy totalmente diferente a lo que tú eres. Pero cuéntame tú, ¿cuál es tu forma de amar como mamá? Darle lo que necesita. Pero en esos 5 lenguajes del amor, Por, ¿cuál crees tú que eres? por eso, darle de comer y que ustedes sientan a gusto. Sí es. Tú eres de actos de servicio, o sea, Si yo no soy mucho de abrazar, sí, o sea, tú no fuiste una mamá no cariñosa, o sea, no eras de, ay, mi amor, te abrazo y te beso, te apapacho, o sea, no, yo jamás no fuiste soy de así, eso. ¿no? Pero si eras la mamá, o eres la mamá, que nuestro cumpleaños era de, ¿qué te preparo de comer? ¿Qué se te antoja hoy para Para comer? mí era ser mamá presente. Mamá presente, sí, exactamente. Y el otro es tiempo de calidad, justo lo que tú dices. Si estamos juntos,
¿qué vamos a hacer? Tiempo de calidad. Por ejemplo, nos sentábamos a comer y era compartir y platicar y cómo les fue hoy. La verdad es que siempre hemos tenido una comunicación súper abierta, pero tu forma de ser como mamá era sentarnos a comer y era hablar de, y ahorita me acabo de acordar de otra cosa casi, pero hablar de cómo nos fue en el día, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos. O sea, yo hoy soy súper mega platicadora y cuando estoy comiendo es platico muchísimo, platico muchísimo. Entonces, pues mucho lo traduzco de ahí, o sea, a la hora de comer era platique de todo, o sea, de cómo nos fue, de qué hacíamos, si nos pasó esto, si bla, bla, bla. O sea, realmente, pues así era nuestra infancia. Y miles de travesuras. Pero mi mamá es mucho de tiempo de calidad y de actos de servicio. Y a diferencia, yo soy mucho me encanta el contacto físico, me encanta el apapachar, me encanta las palabras bonitas. Y soy mucho de tiempo de calidad y también o sea, creo que para mí, preparar de comer, porque amo cocinar y disfruto mucho el poder alimentar a las personas que amo. Eso lo disfruto mucho. De odiaba la comida. Y de chiquita odiaba la comida, la escondía. De chiquita la tiraba. La tiraba, la escondía, la enterraba, o sea, no me gustaba comer. Y ahorita de grande, de adulta, o sea, disfruto tanto la comida, no sé en qué cambió, pero, y tampoco recuerdo por qué no me gustaba comer, pero así era, ¿no? Y hoy mi forma de amar es el abrazo, el apapacho y el acto también de servicio de poder servir, de poder dar tiempo de calidad. Entonces, define muchísimo. Y bueno, algo que recuerdo también muchísimo de mi infancia son 3 travesuras que hace poco se la platicé a mi mamá nunca se dio cuenta, pero en este sentido de que éramos de libre pastoreo, hacíamos muchísimas travesuras. Y 3 travesuras que yo tengo muy presente era, la primera, algo hicimos, no me acuerdo cuál fue la travesura, pero me acuerdo cómo nos castigamos mi hermano y yo. O sea, al ser un rancho había árboles alrededor. Fue cuando se subió que no que encontraba. No. Y mamá, alguna travesura nos cachaste, no me acuerdo cuál fue la travesura. Y nosotros lo que hacíamos era como, evidentemente no nos podía agarrar a los dos al mismo tiempo, ya teníamos entre nosotros una estrategia de salida y ya un punto de encuentro. Entonces era tú corres para un lado, yo corro para otro y nos reunimos teníamos un club secreto que era un arbolito de mango que estaba a un lado de la cocina de la casa y era uno corre por un lado, uno corre por el otro y nos reuníamos en el arbolito. Y mamá, no, sí, cuando los agarra, no sé qué, y gritábamos como loca, y es que sí les va a ir por ustedes, porque también eras bien histérica, la verdad, neurótica. Y bueno, se ponía a gritar y decir cuánta cosa era, y nosotros corríamos y ya nos íbamos. Bueno, ese día nos reunimos en el arbolito, pero la travesura fue tanta, realmente, que la vimos tan enojada que nosotros dijimos, nos va a matar. O sea, mi mamá nos va a matar, cuando nos vea, nos va a meter una coñaza. Una coñaza que, bueno, en la vida, o sea, nos vamos a reponer de esta. Entonces, era miedo, o sea, era miedo lo que le teníamos. Entonces, nos fuimos al arbolito. Ahí estábamos en el arbolito y de repente se dieron la 1, las 2, las 3 y veíamos a mi mamá ahí moviendo, acomodando en la cocina, lavando los platos, no sé qué. Decíamos, ¿seguirá enojada? Quién sabe, pero no queríamos ni probar que seguía enojada. Entonces teníamos hambre. O sea, ella estaba tan enojada que ni siquiera nos llamó a comer, no nos dijo nada. No sé cuánto tiempo transcurrió. No sé realmente cuánto tiempo transcurrió, pero nos dio hambre. Dijimos, pues, si nos bajamos, o sea, nos preguntamos, si nos bajábamos, nos va a coñacear. Entonces,
empezamos cual changuitos a agarrar los arbolitos que había alrededor y empezar a comer manguito, y ahí estábamos como changuitos comiendo manguito, porque teníamos muchísima hambre y teníamos este miedo de estar. Se dio la tarde, nos bajamos, como que se le pasó y no pasó absolutamente nada. O sea, ya de adulta le pregunté que mi mamá dijo, no me acuerdo, nunca me di cuenta que ustedes estaban ahí, y jaja, o sea, la risa, ¿no? La otra que también recuerdo así muchísimo fue en esta alberca que nosotros teníamos y que ahí estábamos, había una escalera de metal. Y en esa escalera de metal, un día invitamos a una de mis amiguitas y estábamos los tres ahí en la tanquilla o en la alberca. Y ella estaba bien gordita en ese momento y no la podíamos, o sea, le empezó a dar miedo, a ella le empezó a dar vértigo subirse para ya salirnos de ahí, porque yo la recuerdo muy alta, tal vez no estaba tan alta, pero yo la recuerdo muy alta la tanquilla. No nos las llenaban todas por seguridad, pero ahí nos dejaban solos, o sea, nosotros nos podíamos haber ahogado ahí y nadie estaba pendiente de nada. Y no podíamos sacar a Estefanía de ahí, la alzaba, Agustín la jalaba, él era flaquito, entonces, bueno, sigue siendo flaquito, la jalaba de arriba y yo la empujaba de abajo y viceversa, y ella lloraba y no se quería salir, no se podía salir, y en una de esas se cae la escalera de metal a la alberca. Puta, ¿cómo salimos de aquí? O sea, porque no había manera, como era de metal, se llenó de agua y no había manera de subirla porque pues era, bueno, ahí estuvimos haciendo estrategia, gritábamos y como era una alberca, gritábamos y nadie escuchaba porque todo el eco caía adentro, entonces era, nadie escuchaba, nadie estaba, hasta que bueno, nos resignamos, a ver a qué hora van a salir, nos va a venir por nosotros, no sé qué, y en esa mi papá ya voltea y, ¿qué están haciendo? O sea, volteó, o sea, como que vino de trabajar, o sea, de estar ahí en el rancho y hacer sus cosas con las vacas, todo lo demás, y de repente así como que mi mamá le ha haber dicho, a ver, no, están allá, no sé cómo ha estado la historia de que mi papá de repente le dio por asomarse y dice, ¿qué pasó? ¿Qué hacen aquí? Y ya le contamos todo el cuento de, no podemos salir, es que tenemos todo el rato aquí, no nos saca. Y ya se pone, ¡ah! Esa es otra. Y en la otra travesura que recuerdo, que esa era tu travesura con nosotros, que era, al llegar al rancho teníamos que, cuando me te arrancaba, arrancabas, o sea, teníamos que, en su sadismo, que decía que no era sádica, no es repito, sádico, sus juegos era de, arrancábamos por el, para llegar al rancho, habría que abrir un portón o una puerta y poder transitar hasta la casa, y entonces habría que abrirla y cerrarla, no sé qué. Y siempre alguno de los dos, y nos peleábamos Agustín y yo, tú vas, ahora tú vas, no, te toca a ti, no te toca nada, porque aparte va a pleno solazo, después del colegio, tienes hambre, ya quieres llegar, o sea, estás obstinado, harto, y mamá todavía tenía la santa voluntad de jugar con nosotros, y era arrancaba, y ya corríamos. y ya se van a subir, y volvíamos a arrancar, y ya íbamos a abrir la puerta y la otra vez volví a arrancar, y corríamos, y ya nosotros, ¡ya! Y el que estaba adentro se cagaba de risa, pero lo que no sabía es que luego al otro día le tocaba a él hacer eso, ¿no? Y entonces era de, sí, dale, va, adentro del que se quedaba detrás, sí, dale, y el otro, ja, 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 nos reíamos, y era, ya, mamá, por favor. Y era ya, mamá, o sea, eso eran, y les puedo echar de cuentos y cuentos de historias de cosas de mi infancia, cosas que me hicieron crecer como adulta, la forma en la cual tomó decisiones hoy. Se ponen en el caballo, que se cante el caballo. Esas son como miles y miles y miles de historias de la infancia que yo les podría platicar, pero lo más importante de todo este cuento, de toda esta historia que les contamos, es que la niñez es una etapa maravillosa, una etapa en la cual hoy como nosotros de adultos, quienes convivimos con nuestros sobrinos, con los hijos, las palabras que les decimos, las palabras de afirmación que les decimos, o las palabras de rechazo,
las acciones, lo que ellos ven, lo que nosotros les transmitimos, los juegos, el jugar más, porque hoy en día tanto con las redes sociales, los celulares y demás, esta parte del juego entre Es adultos se ha muy perdido muchísimo. importante O sea, para jugar, muy importante. El niño eso lo va a recordar no, siempre. y adicional a acordarse toda la vida es todo lo que va creando, lo que fomenta en su creatividad, en la parte de En su resolver formación. conflictos, en tomar decisiones, en todo lo que hace el juego y el juego con adultos, o sea, el juego que es acompañado, el juego que es esta complicidad, esta comunicación que puede haber entre papás e hijos es fundamental y trascendental. Entonces, nada, hoy en este capítulo es invitarlos a que jueguen con los niños que tienen a su alrededor. Que es un ratito, esos 5 minutos siempre lo va a recordar. Toda la vida. Y fomenta tanto esta interacción, esto bonito que te llevas para toda la vida y que más que un regalo, que le regalaste el iPad, que le regalaste, o sea, los momentos, el crear momentos de juego, el crear momentos de acompañamiento, de comunicación, de reírte, de estresarte, de llorar, de hacer como este boom de emociones o el jugar, el generar diferentes juegos que no solamente sea el para el más importante, el jugar que el mismo regalo. Claro, es más, estoy segura que ustedes de adultos se acordarán de muy pocos juguetes que tuvieron en la infancia, muy pocos, pero seguramente se acordarán de los juegos, de los rituales de Navidad, de las cenas, de los momentos de convivencia entre primos, de los momentos de convivencia con tíos, con amigos, con... Eso es lo verdaderamente rico y es lo trascendental para la vida. Y lo que hoy yo soy muy amante del juego, me encanta poder disfrutar del juego, de platicar, de conversar, de hacer, de crear momentos cuando estamos en esta parte de ser sociables y con las personas que estamos a nuestro alrededor. Entonces, pues en este capítulo, gracias Ma por ser la mamá que fuiste, que eres y que seguirás siendo. Por ser mi hija. Te amo. Yo también. Nos vemos en el próximo capítulo. Listo.